Elías Hall, bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. El tiempo es tuyo, hermano. Ok, muy bien. Es diferente, ¿no? Predicar a la computadora, pero lo bueno es saber que hay los hermanos que están ahí, ustedes están, y la verdad que estamos conectados de una manera que podamos ir alabando al Señor, considerando también lo que Él tiene para nosotros en su palabra y animándonos unos a otros. Y gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes esta mañana. Y estaba leyendo recién en Hebreos y el Señor me estaba desafiando acerca de estas cosas, así que pensé en compartirlo con ustedes. Y obviamente un pasaje, concentrándonos en Hebreos capítulo 11, es un pasaje bastante, o sea, que bien conocido. Y nosotros quizás conocemos, si no todo el capítulo, varios versículos de memoria, como el Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿no? Acerca de qué es la fe. Y yo no sé para ustedes, pero yo creciendo en la iglesia y conociendo desde chico mucho de las escrituras, a veces es fácil llegar a un pasaje y por lo mucho que ha visto, entonces quizás seguir leyendo, pero sin profundizarme mucho, ¿no? Y entonces estoy intentando de cada vez que abro mi Biblia, verlo, pero pidiendo al Señor que Él me muestre algo más, que puedo seguir creciendo y conociendo, porque sabemos que siempre hay. Cuando abrimos la Biblia, nosotros tenemos un banquete delante de nosotros. Y viendo al invisible, eso parece una frase contradictoria, ¿no? ¿Cómo es que uno puede ver a alguien quien es invisible? No se puede, ¿verdad? ¿O se puede? Y bueno, no puedo decir que la frase es mía, sino saqué yo creo que del versículo 27. Bueno, pero cuando habla acerca de que siguió como uno viendo al invisible. Pero me parece bien como una descripción de la fe, ¿no? Porque la fe es eso, es lo que nos lleva a ver cosas que no se puede ver. Y para arrancar esta mañana, vamos a considerar los hebreos, como ellos eran la primera audiencia de estos pasajes. Entonces, vemos que, bueno, no estamos, como muchos comentan, no estamos seguros si fue el apóstol Pablo que escribió esta carta, pero lo más probable es que sí. Y obviamente el tema esta mañana no es entrar en todos los detalles de este debate, sino simplemente mirar aquí lo que el Señor le había puesto en el corazón de quien estaba escribiendo estos hermanos, estos hebreos hermanos en Cristo, que estaba en realidad, vemos en Hebreos capítulo 10, en versículo 32 hasta 39, nosotros vemos que estos hermanos estaban ya empezando por lo menos a entrar en una crisis de fe. Y la idea no es apuntar el dedo y decir que estos hermanos están dudando, sino más bien ver a nosotros también en sus zapatos en cierto sentido, porque nosotros también pasamos por pruebas, también pasamos por dificultades y a veces nosotros nos hacemos dudar, ¿no? A veces al pasar por algo nosotros empezamos a preguntarnos si de verdad estamos entendiendo bien a Dios, si la verdad vale la pena lo que estamos haciendo quizás. Y acá vemos que entre aquí en versículo 32, y estoy leyendo de la nueva versión, nueva traducción viviente, mejor dicho,
acá en versículo 32. Dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendieron, o sea, que aprendían acerca de Cristo. Recuerdan cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces les ponían en ridículo públicamente y les golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que duraran para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Y aquí nosotros vemos entonces que estos hermanos, la manera que el Espíritu de Dios quiso llegar a estos hermanos es empezar haciéndoles recordar de los primeros tiempos. Y es siempre un buen lugar para empezar, ¿no? Cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, uno de mis tíos es consejero y siempre ha trabajado en la consultoría matrimonial. Y él dice que muchas veces cuando vengan las parejas a pedirle su consejo, muchas veces ya están tan enfocados en los detalles de sus luchas. La primera cosa que va a pedirles es que ellos paren un poco y que ellos puedan fijarse en cómo fue en los primeros tiempos, cuando ya recién empezaron a conocerse, cuando recién tuvieron ese amor loco, podemos decir, uno por el otro. Y es bueno que nosotros que hemos pasado mucho tiempo en la fe, que nosotros también nos paramos un poco a veces y pensamos, ¿cómo fue cuando recién nos convertimos? ¿Cómo fue cuando nosotros recién llegamos a conocer a Cristo y nosotros estuvimos compartiendo el Evangelio quizás con un fervor? Nosotros estuvimos como si fuera quemándonos por Dios, como es el dicho popular en inglés. Estamos ya con el deseo de hacerle a todos conocerle a Dios como su Salvador. Estamos listos, quizás fuimos listos para entregarnos, pero completamente a Dios. Y fue así también con estos hermanos hebreos también. Y el apóstol Pablo, supongamos que fue él, está haciéndoles recordar de estos primeros tiempos. Y bueno, vemos en Apocalipsis también que eso es lo que el Señor tenía en contra de la iglesia en Éfeso, que ellos habían dejado su primer amor. Y puede pasar a nosotros también, ¿no? Quizás porque el camino es largo, ¿no? Por muchas cosas pasan. Y uno tras otro, y uno empieza a sentirse quizás cada vez más débil, cada vez más cangú, ¿verdad? Y él está animándole, diciendo que no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Y hay muchos otros versículos que podemos ver acá también con esta misma intención de animarnos a seguir firme en la fe, seguir confiando en el Señor.
dice que nosotros, en Romanos menciona también que nosotros debemos seguir en la misma fe. Cuando recién conocimos al Señor, debemos permanecer en la misma fe. No es otra fe. Si nosotros vivimos por fe, bueno, es así que nosotros llegamos a conocerle a Dios como nuestro Salvador, y es así también que Él quiere que nosotros caminemos. Tengan presente la gran recompensa. Esto es, ¿no? Cuando uno está en el medio de las luchas, de las pruebas, muchas veces se pierde la dirección, no se entiende por dónde se va. Y el Señor quiere que nosotros podamos seguir apuntándonos y yéndonos hacia la meta final. Que nosotros no olvidemos de nuestra gran recompensa. Y hay muchas cosas que son mencionadas, ¿no? Hay las coronas que el Señor va a dar a los que le han creído. Y también tenemos quizás la promesa, para mí lo más grande es que nosotros estaremos con el Señor mismo, ¿no? Y eso es lo que Jesús hablaba con sus discípulos, diciéndoles que Él iba a irse para poder preparar un lugar para ellos, a fin de que pueda estar con Él para siempre. Y no solamente eso, sino al estar con el Señor, no va a ser algo en que nosotros vamos a tener vergüenza, ni culpa. No va a ser una relación como la fue entre Pedro y el Señor. ¿No recordás cuando Pedro dijo al Señor Jesús, aléjate de mí, apartes de mí, porque soy un pecador? Nosotros sabemos que nosotros vamos a ser transformados. Eso es lo que está por delante, que nosotros no solamente vamos a estar en la presencia del Señor, sino nosotros no vamos a ser como somos ahora. No vamos a tener estos cuerpos, no vamos a tener la naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros vamos a tener una comunión perfecta con el Señor. Así que no va a haber ningún lugar para sentirnos avergonzados, para sentirnos culpables de ningún pecado. Nada va a estar entre nosotros el Señor. Va a ser una comunión perfecta. Algo que nosotros nunca hemos imaginado, o sea, que no podemos comprenderla en realidad, por tan lindo que va a ser. Y dice, perseverar con paciencia. Eso es lo que necesitaban. Muchas veces nosotros necesitamos un buen consejo cuando estamos pasando por pruebas. Y es porque no sabemos lo que necesitamos, ¿no es cierto? No sabemos. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener consultoría en la parte del idioma. Muchas veces uno que está intentando lograr dueñar y adquirir, mejor dicho, otro idioma, al esforzarse tanto quizás y aprender estas partecitas acá y estas palabritas allá, de pronto se pierde en el idioma y es lindo tener a alguien que dice, mira, Elías, es por aquí tienes que enfocarte, es estas áreas que vos necesitas más. Entonces él está diciendo, mira, viéndolos a ustedes, eso es lo que veo. Veo que ustedes necesitan perseverar con paciencia. Y es fácil decir la palabra paciencia, pero quizás vivirla es otra cosa, ¿no? Y no sé, para ustedes, a lo mejor que son mucho más pacientes que yo, pero es una cosa que puedo decir que ha sido una lucha en mi vida. Es fácil arrancar algo. Bueno, por lo menos para mí, es muy fácil. Pero para seguir perseverando con paciencia hasta que termine, es otra cosa. Cuando yo estaba en el equipo de natación hace décadas atrás ya, bueno, no es que soy tan viejo, ¿verdad? Llegando a los 40, pero en otro día, nuestro entrenador siempre me decía,
Porque yo me fascinaba y me gustaba mucho más las carreras más cortas. Eso sí, para mí siempre fue lo más llamativo. Entonces yo me entrenaba siempre para estos, porque siempre yo podía dar resultados. O sea que siempre, si no ganaba, entonces por lo menos yo estaba yendo al tercer, segundo lugar. Pero en las carreras más cortas, y el entrenador, a ver eso, él me dijo, mira, lo que vamos a hacer, Elías, es vamos a empezar a entrenarte para las carreras más largas. ¿Y por qué? Estos son mis peores. Y no da gusto perder delante de todos. Claro, pero se ve que necesitas aprender lo que es perseverar. Se ve que eso es muy bueno para arrancar, pero a largo plazo empezás a debilitarte, empezás a cansarse. Y lo que vos necesitas es entrenar, pero para poder superar las carreras de larga distancia. Y bueno, ¿qué podía decir? Tenía toda la razón, ¿no? Y él, su meta como un buen entrenador no era solamente verme lograr lo que fue fácil para mí, sino él quiso que todos nosotros que estuvimos en el equipo lográramos a un alto nivel como deportista. Entonces no le importaba mucho en qué área nos salía mejor. Él siempre tomaba de lo opuesto y decía, mira, es aquí donde está tu debilidad. Y bueno, solamente el Señor sabe, ¿no? En el caso de cada uno de nosotros. No quiero que piensen que eso fue un mensaje bien preparado y pensado para compartir con usted por falta de algo, sino más bien que algo que el Señor me está mostrando a mí y quizás a veces los mensajes personales, a veces es lo que uno puede predicar mejor, ¿no? Y al fin aquí dice, dentro de poco aquel que viene vendrá. Aunque parece largo, no lo es. No lo es. Y muchas veces es lo que necesito. Yo necesito ser recalibrado. O sea que necesito cambiar mi chip y ver de otra perspectiva. Esta vida es corta, toda la vida, aunque parece largo. Dentro de poco, dice, dentro de muy poco. Aquel que viene vendrá. Eso nos da otra perspectiva. Eso nos da ánimo, porque nosotros no hace falta mucho y nosotros vamos a estar con el Señor. Si eso no nos da gozo, no sé qué nos va a dar. Dentro de muy poco. ¿Cómo terminó Jesús? Hablando en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20, ¿no? Vengo pronto. Él va a venir, pero dentro de poco va a estar acá con nosotros. Lo que toca a nosotros no es ganar la batalla, porque Cristo ya ganó. Y dentro de poco Él va a reinar sobre la faz de esta tierra. Lo que toca a nosotros es perseverar, es seguir caminando con Cristo hasta que brille el día en que reinará sobre todo esta tierra. Y seguimos avanzando. El tiempo no se perdona. A ver. Y ahí termina esta parte en el fin del capítulo 11. Dice, mis justos vivirán por la fe. Ahí está. Porque la pregunta es si eso es lo que nosotros necesitamos tanto como nuestros hermanos hebreos que vivían en aquel tiempo. Si ellos necesitaban seguir en la perseverancia y nosotros también, la gran pregunta es, ¿cómo entonces? ¿Cómo es que nosotros podemos seguir manteniéndonos firmes
y haciéndolo con paciencia, el clave es aquí. Nosotros viviremos por la fe. Ahí es. Eso es la clave para poder perseverar. Es vivir de vamos a decir que no es solamente tener fe, sino es que nuestras vidas sean marcadas por la fe en esa manera, que sea un estilo de vida, que nosotros constantemente estamos confiando en el Señor. Y ahí nosotros entramos en Hebreos capítulo 11, ¿no? En versículo 1, donde dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Qué es la fe? Esto es una definición muy técnica. Nosotros podemos pararnos aquí sobre este versículo y ahí ya está todo un mensaje otra vez. Y vemos aquí una definición de la fe en sí. Eso sí podemos decir. Ahora bien, una fe en sí no vale para nada. La fe por sí misma no es nada. A lo mejor te va a decepcionar, porque la verdad, el todo depende del objeto de la fe. O sea que en quién estás confiando, ¿no? Vemos un muy buen ejemplo de la fe mal puesta en Génesis, cuando Eva creyó a Satanás. Es un buen ejemplo de la fe. Simplemente no fue puesta en la persona correcta. Entonces, para que alguien diga que tenga fe, ¿qué hay de eso? Sino el enfoque acá no es fe por sí misma, sino un fe que es puesta firmemente en Dios. Por eso tenemos escrito acá, la fe es, si estamos hablando de una fe, una buena fe, estamos hablando de creerle a Dios. Es viendo al Dios invisible, como dice en versículo 27. En Hebreos, en el versículo 6, leímos, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es creer en Dios, o sea que creer en la existencia de Dios, creerle a Dios. Esto es la fe que nosotros tanto necesitamos para poder vivir la vida cristiana. Nosotros fuimos salvados por la obra de Dios, por haber confiado en lo que Dios hizo a favor de nosotros, no por nuestras buenas obras. Y es esta misma fe que debemos seguir teniendo para poder vivir una vida de abundancia, una vida de victoria. Tenemos que seguir creyéndole a Dios. Ahora, el tema es esto. Si nosotros leemos todo el capítulo de Hebreos, capítulo 11, eso es lo que nosotros vamos a encontrar entre muchas otras ollas. Vamos a ver que hay un conflicto entre dos realidades, lo terrenal y la realidad celestial. O sea que lo que nosotros experimentamos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos aquí en la tierra, lo que toca los 5 sentidos acá en la tierra y lo que Dios dice,
sea que es una batalla entre dos verdades. Y la realidad que nosotros, y no es decir que lo que nosotros experimentamos acá no es real, sabemos. Es real, solamente es una realidad inferior a esta realidad celestial que es superior. Entonces, creerle a Dios en su esencia es dar más importancia a la realidad de Dios, como Dios define. Y te voy a dar un ejemplo, porque no tenemos mucho tiempo más. Vemos el ejemplo de Sara en versículo 11. Es solamente un ejemplo. Es lindo ir leyendo y no tenemos tiempo para poder ver todos estos ejemplos acá en Hebreos capítulo 11. Y vamos a encontrar, estoy seguro, que vamos a encontrar esta misma dinámica. Leemos entonces, en el versículo 11 del capítulo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Ahora vamos a hablar acerca de este conflicto. La realidad terrenal es que Sara estaba estéril. Y cuando una mujer está en esta condición, no se puede tener hijos, ya sabemos. ¿Verdad? No se puede. Pero hay una realidad que es superior y es eso que manda el otro. Y es si Dios decide, igual darle un hijo, ¿se puede? Claro que sí, porque es la realidad superior. ¿Y sabe qué? Sara creyó a Dios. Y se experimentó en esta realidad algo sobrenatural. Y ahí nosotros podemos, como te digo, podemos seguir viendo todos estos ejemplos y vemos la misma cosa. Vemos un enfrentamiento entre dos realidades y vemos que humanamente algo fue imposible y la persona tal decidió creerle a Dios por algo imposible, humanamente hablando, y se realizó la promesa de Dios. Ahora bien, la fe no es una garantía de que todo salga como queremos. Eso quiero dejar bien en claro también. Y vemos en estos últimos versículos acá, en versículo 33, donde dice, por la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. ¡Qué bueno! Quisiera estar en este grupo, hermanos, por si acaso. Esto sí suena lindo, muy lindo hasta ahora, ¿verdad? Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Eso así me gusta. No es lo que queremos. Eso es como siempre oramos, ¿no? Nunca pedimos, Señor, pido que mi fortaleza que se convierta en una gran debilidad para que sea glorificada. Yo por lo menos nunca oro así, ¿verdad? Siempre estoy orando, siempre me veo como un débil y siempre estoy orando para que el Señor me haga más fuerte. Pero hay el otro lado de la moneda también. Ese tema de creerle a Dios es creerle a Dios no importarnos del costo. Y creer también que si no es para nuestro bienestar, vamos a decir, acá en la tierra, vale la pena por lo que el Señor está haciendo de una perspectiva espiritual. Porque dice también,
Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Hasta la resurrección vemos milagros. Pero sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que venía después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados, y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedrados y otros cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espalda. A unos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno para ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo como ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Entonces nosotros vemos también que no se trata de tener éxito acá en la tierra. No se trata de una definición. Otra vez, lo que nosotros escuchamos, esta definición de lo que conocemos acá en la tierra acerca de lo que es el éxito, no coincide con lo que Dios dice. A veces nosotros vamos así ver resultados milagrosos y gloria a Dios.